Compartimos de que era necesario que como iglesia y como creyentes del Señor supiéramos la doctrina que estamos nosotros practicando, ¿no? Supiéramos la doctrina de Jesús, la doctrina de Dios, supiéramos qué es lo que estamos haciendo. Pero no se trata solamente de decir yo a la iglesia, yo creo en Dios, yo creo aleluya, amén, Jesús y vivir una vida religiosa. No, nosotros lo que necesitamos es tener una base sólida y conocer realmente en quién creemos y qué es lo que creemos. La primera palabra de Dios nos enseña que van a venir tiempos donde vendrá el comezón de oír y que muchos se irán tras de aquellos que traen fábulas y cuentos y engaños, pero los que van a permanecer en la palabra de Dios son los que tienen en cuenta y saben bien en claro la doctrina de Dios. Nosotros no podemos dejarnos engañar. Nosotros en la palabra de Dios nos exhorta a que no permanezcamos como bebés, solamente tomando leche, sino que crezcamos, así como crecemos en lo natural, en lo físico, crezcamos en lo espiritual, y que no solamente dependamos de la leche, sino que comamos vianda, comamos cosas más sólidas. Entonces, le decía yo a los hermanos, les preguntaba, ¿cuánto tiempo hace que reciban en su corazón? ¿Cuánto tiempo iban a la iglesia? Y les preguntaba, ¿todavía están tomando leche o ya pasaron a comer comida sólida? Porque si están tomando leche, créanme que el crecimiento espiritual va a ser un poco anormal, porque van a quedar siempre ahí en lo mismo, no van a crecer, no van a tener la oportunidad de conocer, ni de experimentar, ni disfrutar las bendiciones que tiene el Señor en su palabra. Entonces es necesario, hermano, que nosotros como iglesia volvamos al comienzo, volvamos nuevamente al comienzo. No nos dejemos ir por lo que estamos viendo, por lo que estamos oyendo, por las emociones, por las cosas llamativas, por lo fantástico, porque ahí llegamos allá y hay luces, estrellas, hay humo y todo. No. Vamos a irnos al comienzo. Recordemos que el Señor en el comienzo, Él no necesitó de luces, de espectáculo, de sonidos, no. Él simplemente iba y predicaba su palabra de Dios lo más sencillo posible. Él nunca hizo esos escenarios, ni propaganda, ni publicidad. No, el Señor iba y compartía lo más humildemente posible. Es más, cuando Él hacía un milagro, le decía a la gente, ve y no lo cuentes, ¿verdad? Porque Él no era los que quería coger fama, ni que, llegó Jesús, no. Él simplemente necesitaba dar a las almas, salvar las almas, no necesitaba de tener, montar el espectáculo. Entonces, para que nosotros entendamos y sepamos de la doctrina, es necesario primero saber quién es Dios. Porque muchas personas, o toda la mayoría de gente, todo el mundo dice, no, yo sé quién es Dios. Y aún pasa algo, Dios mío. Alguna cosa, ay, gracias a Dios. Todo el mundo dice Dios, 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 Dios. Pero es muy diferente nosotros estar pronunciando la palabra de Dios a saber realmente quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué papel jugamos nosotros dentro de todo el proceso que Dios tiene? La Biblia nos habla desde el libro de Génesis, desde el primer versículo de Génesis, nos habla de Dios. Es más, nos habla desde el primer versículo de Génesis hasta 2 versículos antes de acabarse el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Durante toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, siempre está presente Dios. Siempre está presente Dios. La Biblia nos recuerda, la Biblia nos da testimonio de quién es Dios. Por ejemplo, Génesis 1:1 nos dice que Dios es una persona. Muchos dicen que Dios es una persona. Sí, la Biblia dice Dios es una persona. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Dios creó, Dios es una persona, Dios creó. Apocalipsis 22:19 nos dice, y por si alguno quitara de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y les dará cosas que están escritas en este libro. Entonces estamos viendo que en otras palabras, esos 2 versículos nos están diciendo, nos están dejando ver que Dios es una persona que obra y que actúa. Obró creando el mundo y actúa diciendo que si alguno quita las palabras, dice que Él quitará la parte del libro de la vida. Entonces, dice la palabra de Dios, en palabras que Dios es una persona. La Biblia siempre nos habla de sus cualidades, de sus características como un ser vivo, como un Dios vivo.
La Biblia nunca nos muestra a Dios como un ídolo muerto. La Biblia antes nos exhorta a nosotros a que huyamos, a que nos quitemos de los ídolos. Que no estemos adorando pedazos de madera, pedazos de yeso, que no estemos adorando imágenes, sino que estemos adorando a un Dios vivo. La Biblia nos muestra a Dios vivo, a Dios siempre obrando. Desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, Dios siempre ha estado y estará obrando. Es más, no solamente es en nuestros días, porque la palabra de Dios fue para los antepasados, para nosotros y para la generación venidera. La misma palabra de Dios es para los que escribieron la palabra de Dios en la Biblia, para nosotros ese tiempo y para la generación venidera, para tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos y tus tatatatatata. O sea, la palabra de Dios es eterna, ella nunca va a pasar. La Biblia siempre nos habla de sus cualidades, de sus características, siempre nos recalca y nos deja ver que en el que tú estás creyendo, en el cual hemos puesto la confianza, es un Dios vivo, un Dios que escucha, un Dios que siente, un Dios que ama, un Dios que perdona, pero también es un Dios que llama a cuentas, porque el padre que ama al hijo, ¿qué? Lo reprende. Entonces, muchos dirán, sí, yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios. Pero hermano, yo sé que pensando, cuando estaba en ese mensaje, pensando, muchos de nosotros no conocemos a Dios. Escuchamos de Dios y sabemos que Dios y que Dios, pero no lo conocemos. Porque si lo conociéramos, créanme que viviríamos una vida totalmente diferente. Viviríamos una vida totalmente diferente a la vida que nosotros vivimos. Entonces, la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, encontramos en ella varios relatos que Dios tuvo conversaciones con diferentes personas. Por ejemplo, veamos que en el libro de Éxodo, Dios conversó con Moisés. Éxodo 3:13 dice la palabra de Dios: dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé yo? Y el capítulo 14, ¿qué dice? Y respondió ¿quién? Dios a Moisés. Entonces estamos viendo que Moisés tuvo una conversación con Dios. Y para uno conversar con alguien es porque ese alguien es un ser. No es una imaginación, no es un presentimiento, no es de pronto que yo creo que no, es que es un ser que está presente en la vida de cada uno de nosotros. Moisés le dijo, si yo voy a los hijos de Israel y me preguntan, ¿qué diré yo? Entonces el capítulo del versículo 14 dice, y respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado ¿qué? A vosotros. Entonces, un ser, estamos viendo, ¿verdad? Ahora, veamos otro ejemplo, por decir algo, el del rey Salomón. Segunda de Crónicas 1:7. Dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, o sea, para que se le aparezca a uno, alguien le hable, es porque tenemos que verlo, ¿verdad? Entonces le apareció Dios a Salomón y le dijo, lo que quieras que yo te dé, pídelo. Y Salomón le dijo a Dios, tú me has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a mi padre, a David, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia, ¿para qué? Para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Entonces vemos que varios, y así seguimos los ejemplos, encontramos más ejemplos en que personas tuvieron conversación con Dios, hermanos. Y muchos dirán, pero bueno, eso fue el pasado, eso fue en los tiempos de por allá. Y no crean, el mismo Dios, la palabra dice, el mismo Dios del ayer es el de hoy y el de mañana. Entonces no tenemos por qué nosotros dudar de lo que estamos hablando y de lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, tengamos en cuenta bien claro que la Biblia en el libro de Deuteronomios también nos deja ver a nosotros
claramente que a pesar de que Dios es una persona, no existe en el mundo una persona que pueda compararse con el único Dios y santo de la Biblia. A pesar de que Dios es una persona, que es un ser, dice el libro de Deuteronomios, que no hay una persona en el mundo que pueda compararse con el Dios santo de la Biblia. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay otro igual que Él. Yo podré ser muy inteligente, podré ser muy simpático, podré ser muy joven, lo que quiera usted pensar de mí, pero nunca podré ser igual a Dios. Aunque en este momento hay muchos que se creen como Dios, ¿verdad? O hay muchos que creen superar a Dios. Pero la palabra clara dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Quién es Israel? El pueblo de Dios. ¿Quién eres tú? El pueblo de Dios, ¿verdad? No está diciendo a otros: Oye Rafael, dice Jehová uno es, no hay otro como yo. Por nombre propio, está diciendo: Oye tal, no hay uno como yo. Entonces, muchos se preguntan: ¿pero por qué no podemos ver a Dios? Si es una persona, ¿por qué no podemos ver? Hermanos, la respuesta es: no lo podemos ver físicamente porque Él es ¿qué? Espíritu. Físicamente no lo vemos, pero sí lo sentimos. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. No lo podemos ver, pero lo sentimos, lo podemos ver obrando en su creación. Cuando vemos la creación, vemos la mano de Dios ahí. No crean que lo maravilloso que salimos nosotros al ver ese infinito, ese universo, a ver los árboles, las plantas, los colores, los diversos colores, no crean que es obra de mano, de hombre. No, lo podemos ver en ¿qué? En la creación. Podemos ver a Dios, sentir a Dios en su infinito amor, en su misericordia, en su bondad, en su liberación y en su perdón. Ahí podemos ver a Dios. Muchos dicen: no, yo no me convenzo en eso, yo no puedo creer que Dios... Hermanos, es tan sencillo como esto, miren. Cuando nosotros en la mañana preparamos nuestro cafecito, le echamos azúcar, ¿verdad? Nos rebullimos y empezamos a dedicar nuestro café. Tú no ves el azúcar en el café, ¿verdad? Pero sabes que está ahí, ¿verdad? Porque cada sorbo que tomas te sabe dulce. Entonces, tú no ves el azúcar, pero sabes que está en el café. Así es Dios. Tú no ves a Dios, pero sabes y sientes que Dios está ahí en tu vida. Tú no ves a Dios, pero lo sientes obrar en tu vida. En cada momento que tú estás caminando, cada paso que das, ahí está Dios. Hermanos, muchos dicen: ¡ay, qué coincidencia! No es coincidencia. En las cosas de Dios no hay coincidencias. En las cosas de Dios son diosidencias. Dios permite que ocurra todo lo que ocurre en tu vida. Por decir: ay, menos mal que no fui, porque yo que salgo y un accidente. No es que menos mal que usted no fue, no, es que Dios tenía bajo control eso. Entonces, Dios está en nuestras vidas, así como está el azúcar en el café. Tú no ves el azúcar, pero sabes que ahí está el azúcar. Y así pasa con Dios. No lo vemos, pero nosotros lo sentimos en nuestra vida diaria, hermanos. En nuestro caminar diario lo vemos. Y mucha gente dice: uy, gracias a Dios que pasó esto. Pues sí, es verdad. No lo digan por costumbre. Muchos solamente porque dicen: ay, gracias a Dios que hoy es viernes. Lo dicen como por un dicho, por una frase de cajón. Y no es por eso, es porque en realidad, gracias a Dios es viernes. Gracias a Dios yo pude, sí Señor, gracias a Dios. Y eso nos manda la palabra del Señor. Que siempre digamos: gracias a Dios por lo que está sucediendo. Hermanos, ¿cuántos se atreven hoy a darle gracias a Dios por lo que están viviendo? ¿Verdad? No es bueno, no es malo, no es agradable, pero estamos viviendo la voluntad perfecta de Dios. No será tan bueno como queremos, pero es la voluntad de Dios. Y si Dios permite que estés pasando por donde estés pasando, es porque Dios tiene un propósito para tu vida dentro del magnífico e infinito plan de Él. Entonces, Dios tiene control de todo en nuestra vida. Ahora, Dios no solamente tiene amor, como decíamos que podemos ver a Dios en el infinito amor que nos tiene. No solamente Dios tiene amor, sino que Dios es amor.
No es que Dios tenga amor, sino que Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Perdón. La esencia de Dios es amor. Por eso es que el amor de Dios es infinito. Nunca se acaba y alcanza para todos. Dios es amor. Y el amor de Dios se manifestó a nosotros, ¿saben dónde? En su Hijo Jesucristo. Ahí se manifestó el amor de Dios. El amor de Dios se manifestó en la salvación que Dios nos ofrece. El amor de Dios se manifiesta cuando nosotros sabemos y entendemos que somos salvos. Solamente que por gracia. No porque tú te lo merezcas, ni porque no lo merezcas, sino por gracia es que nosotros somos salvos. Entonces, para conocer quién es Dios, es necesario, hermanos, que hablemos de sus atributos. Es necesario que conozcamos sus atributos. Aunque los atributos de Dios son infinitos y nuestra mente finita no alcanza ni siquiera a captar ni a entender lo que pasa, pero es necesario que nosotros miremos lo que la palabra nos enseña para que empecemos a entender quién es el que está en control de tu vida. Que empecemos a entender a quién es que tú le has confiado tu vida, a quién es el que tú has confiado tu familia, quién es el que te está llevando, te está guiando por los caminos en el que hemos de andar. Entonces, hermanos, decíamos que para conocer a Dios es necesario que hablemos de atributos. Vayamos al Salmo 19. El Salmo 19, versículos 1 al 3, nos dice que toda la creación habla de los atributos de Dios, aunque no es oída su voz ni es la palabra. Toda la creación nos habla de Dios, aunque la creación no esté diciendo, esto lo hizo Dios, Dios me hizo, hello, aquí estoy yo, Dios me hizo. No, y toda la creación nos habla de la obra de Dios, los atributos de Dios. Dice Salmo 19, 1 al 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Hermanos, el Salmo 29 nos está diciendo claramente que solamente con nosotros ver la creación de Dios sabemos y entendemos que eso no fue obra de hombre, sino que ¿qué? Sino que fue obra de ¿qué? Obra de Dios. O sea, fue obra de un ser supremo que no solamente es el que nosotros a veces creemos que es el que está llevando todo. Entonces, decíamos que el Salmo 19 nos habla de la creación de Dios, ¿no? Y nosotros debemos, hermanos, cuando llegamos a la Biblia, lo que siempre he dicho, no la leamos como leer una revista o como leer un cuento o como por decir, ay, voy a hacer mi devocional hoy, me toca leer la siguiente página. No, leamos la Biblia como el Señor desea que la leemos, que la escudriñemos, que la entendamos, que nos metamos dentro de su palabra para que podamos encontrar los grandes tesoros ocultos que tiene la palabra de Dios. Hermanos, y si tú no entiendes ese versículo que estás leyendo, no sigas al otro hasta que tú entiendas lo que está hablando la palabra de Dios. Debemos mirar la Biblia. Yo siempre he dicho que debemos mirarla con tres preguntas. ¿Qué quiso decir el escritor? A los que, o sea, ¿qué mensaje se lo envió? ¿A quién se lo mandó ese mensaje? ¿Qué quiso decirle a ellos? Y lo importante, ¿qué me quiere decir a mí en ese momento la palabra de Dios? Porque muchos dirán, no, es que la palabra de Dios fue escrita para los del pasado. Ahí estaba, que para Pedro, Pablo, José, no. La palabra de Dios fue escrita en ese momento para ellos y con un mensaje preciso. Pero la palabra de Dios es escrita para ti y para mí el día de hoy. La palabra de Dios tiene muchas interpretaciones, pero la palabra de Dios tiene, la palabra de Dios tiene muchas interpretaciones. Cada uno interpreta la palabra como quiere, pero la palabra de Dios va dirigida a cada persona en su necesidad. Aquí yo puedo leer un versículo bíblico y a más de uno ese versículo toca su corazón en diferentes situaciones. No importa lo que estén viviendo, pero la palabra de Dios es amplia, o sea, llega hasta lo más importante. Entonces, es importante, hermano, que tengamos en cuenta que más de que el Señor, de que Dios es el creador, Dios es eterno. Yo quiero que entendamos eso. Al Dios que tú has creído, al Dios que tú le has confiado, al Dios que tú le sirves, es eterno.
No es un Dios por raticos, ni desechable, ni vamos a usarlo, no. Dios es un Dios que es un Dios eterno. Es un Dios que no tuvo principio ni tendrá fin. Juan 1:1 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Entonces, hablando que Dios ni tuvo principio ni tendrá fin. Dios siempre fue, ha sido y ¿qué? Y será. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entre muchos atributos de los que podemos nosotros mencionar de Dios, vamos a ver que Dios es un ¿qué? Dios eterno. Dios eterno. Y por eso es que nosotros podemos colocar la confianza en Dios. No es un Dios que va a durar un periodo de 4 o 5 años y vamos a reelegir otro. No es un Dios que va tan pronto tener una carrera para especializar y me va a servir. No, es un Dios eterno. Dice la palabra de Dios en Isaías 40:28. En ese versículo encontramos varios de los atributos de nuestro Señor. Pero dice la palabra de Dios: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni qué, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo que lo alcance. Isaías 40:25. Dios es un Dios eterno. Es un Dios eterno. No es un Dios de momentos, hermano. Qué noticia tan maravillosa, ¿verdad? Qué noticia tan agradable saber que al Dios que tú le crees es un Dios eterno. No saber que al Dios que tú le crees va a estar 4 años y se retira y se va a descansar. En el que muchas veces nosotros colocamos la confianza. Muchas personas colocan la confianza más en los hombres que en Dios. Muchos dicen: no, es que mi confianza está en el pastor. Ese pastor es... Hermanos, todos fallamos. Y puede que mi pastorado dure 5 años más, 8 años más, 1 año más. Pero Dios es eterno. Uno dice: no, yo confío que este presidente en este periodo va a ser tremendo y toda mi confianza está puesta en él. Y pasa el periodo de 4 años y se acabó tu confianza. No, en el Dios que tú crees, en el Dios que yo creo, es un Dios que, un Dios eterno. Hermanos, es maravilloso para ti y para mí saber que nuestro Dios es eterno. Apocalipsis 4:8b dice, y nos reafirma esta gran verdad cuando dice: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de ¿qué? De venir. Apocalipsis 4b, santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. A eso yo me refiero. Nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de entender en lo que estamos andando. Tenemos que tener la doctrina y saber a quién servimos, a quién nosotros estamos adorando. Estamos adorando al que es, al que era, el que es y el que ha de venir. Y Apocalipsis 22:13 sigue con el mismo pensamiento. Cuando nos dice: yo soy ¿qué? El alfa y ¿qué? Y la omega. El principio y el fin. Yo soy el primero y ¿qué? Y el último. Entonces, toda la palabra de Dios, toda la Biblia nos está mostrando que Dios es un Dios eterno. Tú puedes confiar, colocar tu confianza plenamente en Dios porque Dios es eterno. Entonces yo decía, no conocemos a Dios. Porque muchas veces estamos en una situación difícil y en vez de acercarnos al Dios eterno, al Dios que me va a ayudar, al Dios que me va a sacar donde estoy, al Dios que me va a sanar, nosotros pensamos: no, es que ya Dios no me escucha, o Dios debe estar ocupado y no me está oyendo, yo voy a ver más bien qué busco. Pero si tú crees que Dios es eterno, permaneces fiel hasta que el Señor responda a tu necesidad. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Dios nunca va a fallarnos. Otro atributo de Dios es que el Señor, Dios es que omnipotente. Omnipotente. ¿Qué es omnipotente? Que todo lo puede.
No hay nada imposible para Dios. Y vuelve al caso, no conocemos a Dios. Porque si yo conozco a mi Dios, que es un Dios omnipotente y que todo lo puede, entonces ¿por qué yo me afano? ¿Por qué me angustio? ¿Por qué empiezo a renegar de Dios? ¿Por qué empiezo a echarle la culpa a Dios de todo lo que me pasa? ¿Por qué creo que Dios no me va a sacar de donde estoy? ¿Por qué creo que Dios no va a llegar a tiempo? ¿Por qué creo que Dios no puede? Si la palabra de Dios me dice que Dios es omnipotente, que todo lo puede, no hay nada imposible para quién, para Dios. Entonces, además de ser un Dios eterno, es un Dios que todopoderoso. Es un Dios omnipotente que todo lo puede. Él no desfallece ni se fatiga, porque es el creador del universo. Es el soberano de la creación. Por eso decimos que Dios es omnipotente. Dios todo lo puede. ¿Qué situación vives ahorita? ¿Qué necesidad tienes ahorita? ¿Qué respuesta necesitas ahorita? ¿Crees que Dios puede llegar a tu necesidad? ¿Crees que Dios puede sacarte de donde estás? ¿Crees que Dios puede sanarte de lo que estás viviendo? ¿Estás creyendo bien? Porque Dios es un Dios omnipotente, que todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. Vayamos al libro de Colosenses 1, versículos 15 al 17. Y dicen que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean ¿qué? Dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para qué? Y para Él. Y antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Hermanos, todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra fue creado ¿por quién? Por Dios. Y Lucas nos dice, nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Entonces, parte de la doctrina es esa. ¿En qué estás colocando tu fe? ¿Conoces tú realmente a Dios? ¿O simplemente es un nombre que te presentaron desde que naciste? Simplemente estamos llevando una tradición de que hay Dios, hay bendito, y llegamos y Señor Dios, pero ¿realmente conocemos a Dios? ¿Realmente sabemos y entendemos que el Dios es eterno? ¿Realmente entendemos que el Dios es un Dios que todo lo puede? ¿Realmente entendemos que para Dios nada hay imposible? Otro atributo. Dice que Dios es ¿qué? Omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Todo lo sabe. Que todo lo sabe, exactamente. Dios todo lo sabe. El Salmo 139 es un salmo de oración y un salmo de alabanza. Es un salmo que va directamente ¿para qué? Para el Dios omnipotente, porque Él lo sabe todo. Los primeros versículos dicen, Salmo 139:1 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lo lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son ¿qué? Conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Vuelvo y repito, voy a llegar al punto, no conocemos a Dios. Porque si conociéramos a Dios, no viviríamos la vida que vivimos. Si conociéramos a Dios, y lo que nos dice este salmo, que Dios conoce tu sentar y tu levantar. Dice la palabra de Dios que Dios conoce aún los pensamientos, y lo que tú vas a hablar, Dios ya sabe. Entonces, si conociéramos a Dios, no estaríamos haciéndole las gambetas al diablo. Ay, hagamos esto que yo no creo que nadie me ve, hagámoslo. Nadie te ve, pero hay unos ojos que te están viendo. Dice la palabra de Dios que no hay lugar en el mundo donde nos escondamos que los ojos de Jehová te estén mirando. Entonces, si tú conoces verdaderamente a Dios, ahí me da
esa palabra me puso a pensar. Porque muchas veces nosotros hacemos cosas incorrectas, creyendo que nadie nos está mirando. Y sabemos que hay unos ojos que nos están mirando. Pues simplemente dice que si conoce mi sentar y mi levantar, conoce mi pensamiento, y que antes de que una palabra salga de mi boca, ella sabe qué es. Entonces, ¿por qué a veces hablamos barrabasadas? ¿Por qué a veces pensamos barrabasadas? ¿Por qué a veces obramos sin siquiera pensar lo que estamos haciendo? No conocemos a Dios, ¿verdad? Conocemos el nombre que nos han enseñado, pero no conocemos a Dios. Dios conoce todo, conoce nuestra vida, conoce nuestro nombre, y conoce nuestro andar, conoce nuestro pensamiento, y conoce todo lo que vayamos a decir. 1 Samuel 2:3 dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Dios, el Dios todo lo sabe, es Jehová, y a Él toca el pesar de las acciones. Entonces, ¿por qué hablamos nosotros palabras sin tener sentido? Hermanos, la palabra de Dios me enseña a mí que aún cuando estemos frente en la cita divina que vamos a tener todos, todas las palabras, aún que han salido de nuestra boca, tenemos que dar cuenta por ellas. Por eso es necesario que, hermanos, cuidemos aún nuestra manera de hablar. Porque pueda que en el momento de su trabajo, de su escuela, de su estudio, no esté el pastor, ni estén los hermanitos que me escuchan, que son de la iglesia. Entonces ya puedo ir a ser libre, ya me quito el uniforme de cristiano y me pego aquí, o ya soy entre ustedes igual, ¿verdad? Y empezamos a meternos en conversaciones que nada edifican. Empezamos a ser partícipes aún de cuentos y cosas que no nos edifican. Pero hermanos, creemos que Dios nos está dando cuenta. Pero al Dios que tú le crees, al Dios que le sirves, Él tiene los ojos puestos en ti. Entonces no podemos nosotros, hermanos, seguir viviendo nuestra vida como pensemos. Otra cualidad es que Dios es un Dios que omnipresente. Dios es omnipresente. Está en todas partes. Dios está en todas partes. Dios tiene muchos otros atributos, infinitos atributos que por tiempo no vamos a poder verlos, pero sí están en la palabra de Dios, que tú mismo puedes estudiar y buscar con los atributos de Dios. Entre muchos atributos encontramos que Dios está presente en todas partes. Decimos que Dios es que omnipresente. El Salmo 139 vuelve y nos muestra esta omnipresencia de Dios. Salmo 39:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Se pregunta, ¿a dónde me iré yo de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Salmo 139:9. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí, ¿qué? Me guiará tu mano y me hacerá tu diestra. Dios es omnipresente. Dios está contigo en tu trabajo, en tu casa, en tu levantar, en tu acostar, en tu dormir, en tu despertar. Dios siempre está presente en nuestra vida. Vuelvo y digo, si nosotros sabemos que Dios está presente en nuestra vida, ¿por qué no andamos como Él nos manda andar? ¿Sabe por qué? Porque no conocemos a Dios. No lo conocemos. ¿Por qué nosotros nos portamos bien delante del jefe? ¿O por qué los hijos se portan bien delante de los papás? ¿Por qué de esa manera, como nos comportamos nosotros delante de alguien superior a nosotros, por qué nos comportamos delante de ellos así? No lo conocemos, ¿verdad? Hemos escuchado que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, pero hasta ahí no sabemos la realidad, o sea, no hemos entendido la realidad de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, hermanos,
No es posible huir de la presencia de Dios. No es posible huir de la presencia de Dios. Muchos creen que, yo no voy a la iglesia porque ya que yo no leo la Biblia porque ya estoy lejos. No, Dios, que estoy lejos de Dios. No está lejos de Dios, Dios está encima tuyo mirándote. Dice que por más de que se ponga las alas y va para el cielo, allá está el Señor esperándolo. Y si se coloca y se va para la allá está el Señor esperándolo. Entonces, hermanos, Dios es omnipresente. Es imposible nosotros huir de Dios porque Él está en todas partes al mismo tiempo, porque Dios es que es espíritu. Dios no está limitado, hermanos, ni por el espacio ni por el tiempo. Dios no está limitado. Dios es omnipresente. Yo quiero que hoy terminemos con esto para que entendamos, hermanos, que la vida cristiana no es solamente llevar una vida de religiosidad, una vida de tradiciones, o una vida que vamos a ir a la iglesia, aleluya, y cantar, y salir, y vamos de lunes a viernes a hacer nosotros nuestra vida, porque Dios está en la iglesia el domingo, y ahí es donde tengo que ir a portarme bien. No, Dios está contigo, en tu levantar, en tu acostar, en tu sentar y en tu parar. Pero hermanos, hoy yo quiero pedirle a la iglesia que abramos nuestra mente. No nos cerremos solamente a vivir lo que estamos viviendo o lo estamos experimentando, sino que nos atrevamos, hermanos, a creer y a entender que Dios es más que una tradición. Dios es más que una enseñanza de familia. Dios es más de esa persona que nos ha mostrado. Yo quiero que como iglesia nosotros comprendamos estos 4 atributos de Dios, de omnipresente, omnisciente, eterno, todo lo que hemos hablado hoy. Quiero que, hermano, que nosotros lo entendamos, que eso es el Dios al que tú le crees, al que tú le estás sirviendo, al Dios que por su misericordia te ha llamado a ti desde donde estabas y te tienes donde estás ahora. Yo quiero que entiendas que si la situación que estés, en el problema que estés, en la dificultad que estés, en aún el pecado que estés, yo quiero que entiendas que hay un Dios que te ama y un Dios que entregó su Hijo Jesucristo por rescatarte, por salvarte, por sanarte y por liberarte. Yo quiero, hermanos, con mi iglesia, hermanos, comencemos y volvamos al principio. Volvamos al principio, volvamos a la palabra de Dios. Volvamos a colocar nuestra confianza en Dios. Pero primero, que sepamos quién es Dios y qué papel hago yo dentro del maravilloso, la maravillosa creación de Dios. No qué papel hace Dios en mi vida, sino qué papel hacemos nosotros dentro de la maravillosa creación de Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor de los cielos, Señor, por esta tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios, porque ella, Señor, nos